Buenos días, good morning, happy Monday. Buenos días, feliz lunes para todos. Bienvenidos a Conectando Puntos, otra edición más de nuestro programa dedicado a la lectura diaria de la Biblia. Gracias por estar conmigo, mi nombre es Gamaliel Feliciano. Saludos cariñosos desde Tennessee, Estados Unidos, acá en el campus de nuestra hermosa universidad. Y un hermoso campus acá, Southern Adventist University. Si algún día estás por acá dándote la vuelta, visitando, trayendo a algún estudiante, déjanos saber. Queremos darte de nuestro cariño aquí en su casa Church. En el día de hoy vamos a continuar con nuestra lectura, como hacemos de lunes a viernes, bueno, lunes a sábado. Lunes a viernes lo hacemos a las 6:58, justo a esta hora, y los sábados estamos a las 7:58. Hoy vamos a continuar con Jueces capítulo 19. Jueces capítulo 19, ya estamos prácticamente terminando el libro. Y pasamos también a Hechos capítulo 16. Así que te invito a que busques tu Biblia, tu aplicación, tu libreta, tu bolígrafo, tu marcador, y que escribas, marques. Eso es importante, ¿ok? Bienvenidos a Conectando Puntos. Vamos entonces a orar y de esa manera comenzamos. Padre bueno, gracias por la bondad que tienes para con nosotros al darnos un nuevo día de vida. Queremos agradecerte, queremos reconocerte. Quédate con nosotros a esta hora y háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Jueces capítulo 19, vamos rapidito por allí. Versión nueva internacional. Usted lea de la versión que prefiera leer. Estamos listos. Los que están en el chat, ya veo por ahí 2 o 3 que están ya comentando. Dios me los bendiga. Feliz lunes. En la época en que no había rey en Israel, un levita que vivía en una zona remota de la región montañosa de Efraín tomó como concubina a una mujer de Belén de Judá. Pero ella le fue infiel y lo dejó, volviéndose a la casa de su padre en Belén de Judá. Había estado allí 4 meses cuando su esposo fue a verla para convencerla de que regresara. Con él llevó a un criado suyo y 2 asnos. Ella lo hizo pasar a la casa de su propio padre, quien se alegró mucho de verlo. Su suegro, padre de la muchacha, lo convenció de que se quedara, y él se quedó con él 3 días, comiendo, bebiendo y durmiendo allí. El 4º día madrugaron, y él se dispuso a salir, pero el padre de la muchacha le dijo a su yerno: «Repón tus fuerzas con algo de comida, luego podrás irte». Así que se sentaron a comer y a beber los 2 juntos. Después el padre de la muchacha le pidió: «Por favor, quédate esta noche para pasarla bien». Cuando el levita se levantó para irse, su suegro le insistió de tal manera que se vio obligado a quedarse allí esa noche. Al 5º día madrugó para irse, pero el padre de la muchacha le dijo: «Repón tus fuerzas, espera hasta la tarde». Así que los 2 comieron juntos. Cuando el hombre se levantó para irse con su concubina y su criado, su suegro, que era el padre de la muchacha, le dijo: «Mira, está a punto de oscurecer y el día ya se termina. Pasa aquí la noche, quédate para pasarla bien. Mañana podrás madrugar y emprender tu camino a casa». No queriendo quedarse otra noche, el hombre salió y partió rumbo a Jebús, es decir, Jerusalén, con sus 2 asnos ensillados y su concubina. Cuando estaban cerca de Jebús ya era casi de noche, el criado le dijo a su amo: «Vamos, desviémonos hacia esta ciudad de los Jebuseos y pasemos allí, o pasemos la noche en ella». Pero su amo le replicó: «No nos desviaremos para entrar en una ciudad extranjera cuyo pueblo no sea israelita. Seguiremos hasta Gibea». Luego añadió: «Ven, tratemos de acercarnos a Gibeá o a Ramá y pasemos la noche en uno de esos lugares». Así que siguieron de largo, y al ponerse el sol estaban frente a Gibeá de Benjamín. Entonces se desviaron para pasar la noche en Gibeá. El hombre fue y se sentó en la plaza de la ciudad, pero nadie les ofreció alojamiento para pasar la noche. Aquella noche volvía de trabajar en el campo un anciano de la región montañosa de Efraín, que vivía en Gibeá como forastero, pues los hombres del lugar eran benjaminitas. Cuando el anciano miró y vio en la plaza de la ciudad al viajero, le preguntó: «¿A dónde vas?».
¿de dónde vienes? El viajero le respondió: estamos de paso, venimos de Belén de Judá y vamos a una zona remota de la región montañosa de Efraín, donde yo vivo. He estado en Belén de Judá y ahora me dirijo a la casa del Señor, pero nadie me ha ofrecido alojamiento. Tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también pan y vino para mí y para tu sierva, y para el joven que está conmigo. No nos hace falta nada. En mi casa serás bienvenido, le dijo el anciano. Yo me encargo de todo lo que necesites, pero no pases la noche en la plaza. Así que lo llevó a su casa y dio de comer a sus asnos, y después de lavarse los pies comieron y bebieron. Mientras pasaba un momento agradable, algunos hombres perversos de la ciudad rodearon la casa. Golpeando la puerta le gritaban al anciano dueño de la casa: saca al hombre que llegó a tu casa, queremos tener relaciones sexuales con él. El dueño de la casa salió y les dijo: no, hermanos míos, no sean tan viles, pues este hombre es mi huésped. No cometan con él tal infamia. Miren que aquí está mi hija, que todavía es virgen, y la concubina de este hombre. Las voy a sacar ahora para que las abusen y hagan con ellas lo que bien les parezca. Pero con este hombre no cometan tal infamia. Aquellos perversos no quisieron hacerle caso, así que el levita tomó a su concubina y la echó a la calle. Los hombres la violaron y la ultrajaron toda la noche, hasta el amanecer. Ya en la madrugada la dejaron ir. Despuntaba el alba cuando la mujer volvió y se desplomó en la entrada de la casa donde estaba hospedado su marido. Allí se quedó hasta que amaneció. Cuando por la mañana su marido se levantó y abrió la puerta de la casa, dispuesto a seguir su camino, vio allí a su concubina, tendida a la entrada de la casa y con las manos en el umbral. «Levántate, vámonos», le dijo, pero no obtuvo respuesta. Entonces el hombre la puso sobre su asno y partió hacia su casa. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo y descuartizó su concubina en 12 pedazos, después de lo cual distribuyó los pedazos por todas las regiones de Israel. Todo el que veía esto decía: nunca se ha visto, ni se ha hecho semejante cosa desde el día que los israelitas salieron de la tierra de Egipto. Piensen en esto, considérenlo y díganos qué hacer. Increíble, increíble. El ser humano es una cosa increíble. Bueno, Hechos. Vamos a Hechos entonces. Hechos capítulo 16, si mal no recuerdo, ¿cierto? Sí, 16. Vamos a leer este capítulo. Son 40 versículos. Y después de este capítulo vamos a terminar. Qué fuerte ese de Jueces, ¿verdad? Qué fuerte esa lectura. Esa historia siempre me remueve el interior. Es una historia fea, fea, fea. Pero bueno, la Biblia no se trata de maquillar quién es el ser humano. La Biblia nos presenta directamente quiénes somos, basándonos en esas experiencias, ¿cierto? Miramos esas experiencias del pasado, del pueblo de Israel, como algo tan difícil de leer, tan difícil de recordar o de visualizar. Pero la realidad es que los seres humanos de hoy día, nosotros también hacemos cosas tan perversas como esas. Ya. Y ciertamente lo que le decía, ¿no? La Biblia no maquilla quién es el ser humano. Nos presenta estas experiencias para que veamos ese espejo prácticamente de quiénes somos y cómo a pesar de eso Dios nos ama tanto. Cómo a pesar de nuestras acciones, nuestras decisiones, Dios nos ama tanto. Capítulo 16 de Hechos. Seguimos con la historia de Pablo. ¿Recuerdan? Pablo, Bernabé, Silas se habían dividido. Juan Marco, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos de Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, los circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica. Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia intentaron pasar por Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió.
Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana, y a la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: «Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa». Y nos persuadió. Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación». Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu: «En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella». Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: «Estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar». Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, todos estamos aquí». El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?». «Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos», le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esa orden: «Suelta a esos hombres». El carcelero entonces le informó a Pablo: «Los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse. Vayan en paz». Pero Pablo respondió a los guardias: «¿Cómo? A nosotros, que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno, y nos han echado en la cárcel, ahora quieren expulsarnos a escondidas? Nada de eso. Que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida».
Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Así que fueron a presentarles sus disculpas. Los escoltaron desde la cárcel pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Después se fueron. Muy bien. Qué historias, ¿ah? Con Lidia aprendemos que Dios recibe tu familia. Lidia, una mujer, se reunían fuera de la ciudad, no podían estar adentro, no había sinagoga, lo que quiere decir que no habían ni siquiera 10 hombres para formar la sinagoga. Con el carcelero, nuevamente, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Familias impactadas por la recepción de Jesús de parte de una sola persona. Buenísimo, 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 buenísimo. Bueno, familia, ya nos despedimos por el día de hoy, pero te agradezco mucho tu compañía. Gracias por formar parte de Conectando Puntos y acompañarme en esta travesía, en esta aventura que llamamos Biblia. La revelación máxima. Bueno, Jesús es la revelación máxima de Dios, pero la revelación de Dios, podemos decir, su palabra. Su palabra. Ojalá y en el día de hoy algo de esto que hemos leído haya calado hondo en tu corazón y hayas decidido practicarlo o vivirlo en tu vida, o vivirlo en tu diario vivir. Gracias por estar conmigo, familia. Los amo mucho, 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 mucho. Vamos a orar. Bondadoso Dios y Padre, una vez más, gracias por tu compañía, tu amor y tu dirección, rogando que tu palabra sea fuego en nuestro interior en el día de hoy. Gracias por la semana que nos regalas. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, besote cibernético, abrazo cibernético, todo cibernético ahora, ¿no? Que Dios te bendiga y que la pases chévere, 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 chévere. Que nos vemos mañana. Será hasta mañana. Dios te guarde. Thank you.